el factor económico. ¿Puede nuestro proyecto solventar esta iluminación? ¿Cuál es la manera más económica y eficiente de poder utilizar la iluminación para que sirva nuestro aspecto, para que cumpla con los requisitos que nos estamos poniendo? Con estos 4 elementos se considera o se desarrolla un proyecto de iluminación. Van a haber variedades de lámparas, van a haber disponibilidad de tecnología y van a haber variedades de precio. Nosotros tenemos que buscar entonces, para un nivel luminoso requerido en ese ambiente, para esa función definida por ese factor humano, cuál es la tecnología que tenemos que usar para poder o dentro de nuestro presupuesto. Bueno, ahí vemos la clasificación de las lámparas. Acá vemos la clasificación de las lámparas y vemos cómo está el foquito con el símbolo del recibido, ¿verdad? Con el símbolo de la universidad. ¿Qué es lo que nos aporta la universidad para poder elegir el tipo de iluminación? Tenemos que ser inteligentes para elegir dentro de estas clasificaciones posibles cuáles son las lámparas que nos van a satisfacer estos requisitos. Tenemos las incandescentes y sus variedades, la halógena de espejo dicroico. Tenemos las lámparas de descarga, la fluorescente, su mejora que es la fluorescente compacta, la lámpara de vapor de mercurio, la lámpara de vapor de sodio que están dentro de las lámparas de descarga. Y tenemos la innovación tecnológica, las lámparas LED, diodo emisor de luz, ¿sí? Tiene totalmente otro funcionamiento. Esto es instalaciones 2. De balde voy a repetir, ya saben el funcionamiento de la incandescente, de la lámpara de descarga. Y sí, me voy a detener un poquitito en la lámpara LED. Que son los diodos emisores de luz. Ven en estos diferentes ejemplos de lámparas LED, cómo estos pequeños puntos de luz que funcionan con corrientes, con señales débiles, con corrientes muy bajas, son capaces de emitir un brillo y un nivel luminoso, con un funcionamiento totalmente diferente al de la incandescencia o al de la descarga. Esta es la innovación tecnológica, a esto es a lo que me refería cuando hablábamos de los factores tecnológicos a tener en cuenta. Entonces, vemos cómo estas lámparas o estos diodos emisores de luz, estas lamparitas LED, son ubicadas en estas luminarias que tienen las formas tradicionales. Esto es un spot, esto parecido a un bombillo, esto parecido a una lámpara compacta, y tenemos también las tiras de LED. Las lámparas, sea cual sea su clasificación, tienen 2 características básicas. Uno es el flujo luminoso y otro es la potencia. El flujo luminoso es cuánto alumbra la lámpara y la potencia, cuánto consume. El flujo luminoso se mide en lúmenes y la potencia se mide en watts, potencia eléctrica. Con estas 2 características se puede definir la eficiencia luminosa de la lámpara. Y la unidad de medida de esta eficiencia luminosa es el lumen
sobre watt. Entonces, vemos, por ejemplo, el caso de la lámpara incandescente, que es la razón, este pedazo o este gráfico que está aquí, es la razón de por qué la lámpara incandescente está prácticamente en desuso. Porque solamente una partecita de la potencia eléctrica consumida se transforma en luz visible. El resto se pierde por radiación y por calor. Entonces, por esta razón, la eficiencia luminosa de una lámpara incandescente es muy baja y prácticamente está en desuso porque ya no es económico desde el punto de vista energético su uso. Acá vemos la escala de cómo va subiendo la eficiencia luminosa de acuerdo al tipo de lámpara. Tenemos lámparas incandescentes, tenemos las de descarga, ¿sí? Y las fluorescentes mucho más arriba, siendo esta una lámpara de descarga. Acá tenemos diferentes equivalencias y ven incandescente, halógena, fluorescente, LED, y ven para una misma cantidad de lúmenes, vamos a decir, vamos a tomar este rango de 960 a 1800 lúmenes. Como una LED consume 12 watts, una fluorescente consume 24 watts y una incandescente está consumiendo 4 veces más, 100 watts. Entonces ahí enseguida podemos ver lo que es el tema de la eficiencia y cómo la incandescente está en último lugar y la LED es la más eficiente. Entonces, en el costo que pueda tener una lámpara LED, el costo inicial que pueda tener una lámpara LED es amortizado en su durabilidad y en su consumo de energía eléctrica. Es por esa razón que esta incandescente, aunque sea barata de comprar, es cada vez más dejada de utilizar por su baja eficiencia. Acá tenemos dos ejemplos. Calcular la eficiencia luminosa de una lámpara LED de 20 watts con flujo luminoso de 1700 lúmenes y la de un fluorescente de 40 watts con flujo luminoso de 2500 lúmenes. Es muy sencillo. La eficiencia es entonces el flujo luminoso dividido la potencia. Tomamos, en el caso de la lámpara LED, el flujo luminoso son 1700 lúmenes, su potencia es 20, la relación sale 85. En el caso del fluorescente, el flujo luminoso es 2500 lúmenes, la potencia es 40, sale 62,5. La LED más eficiente que la fluorescente. También, por eso, va reemplazando a la fluorescente y también desde el punto de vista estético, por más que podamos ocultar, por ejemplo, las fluorescentes, y eso sí sigue siendo un buen recurso, ocultar las fluorescentes en gargantas, ver la lámpara fluorescente y sus luminarias, o sea y sus artefactos, sus zócalos, sus empotrados, no es tan agradable como el uso de la LED.
Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, chicos? ¿Se me pueden confirmar? Sí, profe, me escucha. Sí, profe. Entrecortado, profe. Se cortó la comunicación. Voy a continuar, pero me siguieron acá con el cálculo de la eficiencia luminosa. ¿O quieren que repita? Sí, profe. Ah, bueno, podemos pasar entonces. Ahora vamos a ver otros conceptos que son características especiales de las iluminaciones, ¿sí? Tenemos el rendimiento cromático y la temperatura de color. Son dos conceptos que ya nos van a servir para ir trabajando las iluminaciones especiales. Cuando pasemos con esta parte teórica, vamos a ver dos ejemplos de proyectos de iluminación o de casos de iluminaciones especiales. Uno de ellos van a ser hospitales, que está tan de moda el tema de los hospitales. El rendimiento cromático tiene mucho que ver en el tema de los hospitales. Entonces, presten un poquito de atención. Primero vamos a definir temperatura de color. La temperatura de color es una característica de las lámparas. Se mide en grados Kelvin y lo que representa es la sensación cromática, no la temperatura. La temperatura física. No tiene que ver con el calor físico, tiene que ver con la sensación cromática, con el aspecto de los colores. Los cálidos, los rojizos y amarillos, ¿sí? Y los fríos, los azules y verdosos. Entonces, podemos decir que 3500 grados Kelvin, 3500 grados Kelvin es una temperatura de color neutra. Por debajo tenemos temperatura de color del sector cálido, del sector cálido, sensaciones amarillas, rojizas. Y por encima de los 3500 Kelvin tenemos los colores fríos, ¿ven? Azules, blancos, muy azulados, azules inclusive verdosos. Entonces, la temperatura de color tiene una aplicación en la arquitectura. Todo lo que es actividad, todo lo que es movimiento, ejemplo, un salón de clases, una sala de lectura, un lugar donde hay que dibujar y trabajar, tiene que tener una temperatura de color fría. ¿Por qué? Porque lo que es cálido te invita a sentarte, a quedarte más tranquilo, un ambiente más tenue, como asemejando a un atardecer, a una fogata. No es el color del día, el color de la actividad. Entonces, esa es su aplicación en la arquitectura. Lo que es frío, color azul, color bien brillante, y a su lado, temperaturas de color mayores a 3500 para movimiento, para salones de clase, para estudio, para oficina. Y lo que es cálido se utiliza en un bar, en un dormitorio, en una sala de estar, en un ambiente exterior, para invitar ya al relajo. En el caso del rendimiento cromático, es la fidelidad con que la luz de una lámpara reproduce un color. Se mide del 0 al 100, donde 100 es la mayor fidelidad de color, es el rendimiento cromático de la luz blanca del sol. Eso sería el mejor rendimiento cromático. La luz blanca del sol tiene todas las longitudes de onda y reproduce fielmente todos los colores. El rojo es rojo, el azul es azul, el verde es verde. Sin embargo, cuando va decayendo
cuando va bajando ese rendimiento cromático, ya vemos la distorsión de los colores. Acá hay un índice de rendimiento cromático alto y se ven los colores como realmente son. Acá hay un índice de reproducción cromática bajo y ven cómo, por ejemplo, este rojo se transforma en un rosa pálido que ya no es lo que es. Este verde manzana ya se transforma en un verde musgo, se va perdiendo. Veamos un poco el amarillo. El amarillo se va convirtiendo en un marrón, es como que se destiñe el color y ya se distorsiona y no hay una reproducción de color buena. ¿Cómo sería cuando esto está iluminado con una luz blanca, con un índice de reproducción cromática elevado o muy cercano a 100? Acá vemos, por ejemplo, algunas lámparas que tienen buena reproducción de color. La incandescente halógena, o sea, la dicroica, por ejemplo. Y este es uno de los motivos por los cuales las dicroicas son utilizadas mucho todavía para iluminación de arte. ¿Por qué? Porque tiene un excelente rendimiento cromático. Uno ve lo que es, el color como es. Y al colocarle el espejo dicroico, todo ese calor que está desprendiendo la incandescente es, ¿cómo se llama? Retirado hacia la parte trasera de la lámpara y entonces solamente se proyecta la luz y ese calor es alejado de la obra de arte. Entonces, si queremos reproducir fielmente los colores, entonces tenemos que usar lámparas que tengan un índice de rendimiento cromático parecido, lo más cercano posible a 100. Esto se usa también mucho en las carnicerías, por ejemplo. Se usa de repente un fluorescente, luz del día, el color más blanco que se pueda tener con un mayor índice de rendimiento cromático para que la carne se vea roja. Eso me dice a mí que la carne es fresca, que está en un buen estado. Entonces, o por ejemplo en las tiendas de ropa, se busca utilizar el rendimiento cromático para resaltar el color real de los objetos, en las tiendas de flores, por ejemplo. Entonces, esas son aplicaciones en la arquitectura. Ahora, si queremos deliberadamente distorsionar, entonces sí, no nos preocupamos, o si ese no es un factor importante, entonces no nos preocupamos del rendimiento cromático. Hay lámparas que por su naturaleza tienen bajo rendimiento cromático. Por ejemplo, las lámparas de vapor de sodio, el sodio tiene un color amarillo, entonces te va a distorsionar el color porque ya la luz de la lámpara viene con una distorsión, ¿sí? Con un color propio que distorsiona el color que está proyectando. Entonces eso se podría mitigar con un acabado. Por eso siempre hay que fijarse en la cajita de las lámparas o en los catálogos de las lámparas cuál es el rendimiento que te está dando la lámpara. Una lámpara puede ser de un tipo u otro, pero finalmente el fabricante te dice este valor de 0 a 100 realmente dónde está. Otra característica especial de la iluminación es la flexibilidad que puede darnos. La flexibilidad es un punto de vista de la misma instalación. Una parte de la iluminación se enciende, otra no. Eso también forma parte de un recurso del que está proyectando. Otro tipo de recurso es buscar luminarias que son móviles. Se usan mucho los proyectores, los reflectores que tienen cierta movilidad, los rieles en aplicaciones específicas, en teatros, en iluminación de eventos, se ve la movilidad. La variación del nivel luminoso, que no todos los tipos de lámpara lo permiten. Los fluorescentes, por ejemplo, no se puede variar el nivel luminoso. Me refiero a más brillante, menos brillante, ¿sí? Más claro, más oscuro. Sí se puede con las LED, se puede regular también con las que son incandescentes.
pero no así con las lámparas de descarga. Las lámparas de descarga funcionan a una tensión y esa es la tensión que produce la descarga y con esa tensión te quedas, no podés variar entonces el nivel luminoso. También podés variar estas características que vimos que tienen que ver con el color. Se puede variar la temperatura de color, el color de la lámpara y las lámparas LED te permiten hacer eso. O sea que la LED también te da flexibilidad en la iluminación. Y luego hay sistemas de control de iluminación que se utilizan y se instalan en los edificios, son informatizados y forman parte de una instalación especial. Otra cosa que se piensa también, bueno, menos es más muchas veces, no abusar de los colores en los proyectos, a veces ya no queda tan bien. Pero bueno, ese es un aspecto estético que lo manejan los arquitectos. Lo importante es que ustedes sepan que existe la posibilidad de controlar la iluminación de manera centralizada con instalaciones de señales débiles y que también todo lo que es LED te da esa posibilidad. Características de funcionamiento en cuanto a vida útil. Las incandescentes entre 700 y 1000 horas, tiene una reproducción de colores muy buena, temperatura de color naturalmente cálida, pero depende del acabado. La eficiencia es la menos eficiente, ya lo dijimos. Se transforma en radiación y en calor el 85% de la energía eléctrica que está consumiendo. Entonces es la menos eficiente. La lámpara de descarga, otras características de funcionamiento, en promedio 7500 horas, con 3 horas por cada arranque. La lámpara fluorescente es una lámpara que está diseñada para que se prenda y se deje prendida, no para prender y apagar. Cada vez que uno prende la lámpara fluorescente, está consumiendo el electrodo y está acabando con la vida útil de la lámpara. Entonces, la lámpara fluorescente, si se va a colocar, se coloca y se deja prendida el tiempo que tenga que funcionar, 8 o 10 horas. No se prende y se apaga. Porque si se está haciendo eso, se está perjudicando entonces la vida útil de la lámpara. Acá se ve que la vida útil de esta lámpara es 10 veces más que de la incandescente, ¿sí? De 700 pasamos a 7500 horas. Dura 10 veces más. Reproducción de colores también depende del acabado, temperatura de color depende del acabado. Y bueno, entonces fijarse siempre en las especificaciones de la lámpara para ver de qué estamos hablando, qué es lo que estamos colocando en el ambiente o qué es lo que queremos colocar, si realmente cumple con ese criterio. Lámparas de vapor de mercurio. Acá también la vida útil va hasta 25.000 horas. Su reproducción de color depende del acabado, pues naturalmente el mercurio tiene un color entre verde y azul, no tiene buena reproducción de color. Pero se pueden y hay lámparas de color corregido. Ahí ve el aspecto de la iluminación azulado y se ve la forma de la lámpara de vapor de mercurio. Tiene un casquillo igual que la incandescente, pero adentro está funcionando el tubo de descarga. Y eso se recubre, tiene un recubrimiento, esto tiene un tamaño grande y estas lámparas se colocan a gran altura. Entonces, son buenas para colocar en ambientes de gran altura, por ejemplo, alumbrado público o, por ejemplo, en estas campanas que se colocan en los supermercados. Y esto se usa mucho en los supermercados, ¿por qué? Porque si yo voy a colocar lámparas que tengan bajo flujo luminoso y baja duración, yo voy a tener, por un lado, para bajo flujo luminoso, para baja cantidad de lúmenes, voy a tener que tener muchas más lámparas, ¿cierto? Mayor tamaño de la instalación para un mismo nivel luminoso. Entonces voy a tener mayor boca, es más caro. Por otro lado, baja vida útil. Si yo tengo que montar esto a 6, 8, 10 metros y tengo que hacerlo cada 700 horas, imagínense, o cada 7000 horas también, como es la duración de una lámpara fluorescente. 7000 horas, suponiendo que se está
trabajando 7 horas al día, lo cual no es cierto. Sabemos que cada vez se trabajan más días, más horas en el día. Suponiendo nomás que trabajamos 7 horas por día, tenemos 1000 días eh, ¿cómo se llama? Para que dure mi lámpara fluorescente, ¿cierto? Quiere decir que cada 1000 días yo tengo que hacer el cambio de la lámpara. Tengo que buscar un horario que posiblemente sea un supermercado o una nave industrial, sea un horario en el que no se esté trabajando a la noche o un domingo, no sé, un feriado, donde no se afecte la producción, traer andamiaje y personal que le pago horas extra para hacer el cambio de estas lámparas, ¿cierto? Por eso, ¿qué me conviene? Me conviene colocar lámparas que tengan la mayor durabilidad para no tener que hacer ese recambio tan frecuente. Entonces, si tengo la posibilidad de colocar menor cantidad de lámparas que me duren 3 veces más tiempo en esa posición, pues eso es lo que elijo. Entonces ahí vamos viendo las opciones, variaciones tecnológicas en base al factor económico. Las lámparas de vapor de sodio, la misma historia, solamente que tienen otro gas en el interior y el sodio produce una coloración amarilla. Y esto que tiene una característica especial, estas son las luces que uno prende y tardan en alcanzar su brillo máximo, tardan un tiempo en alcanzar su brillo máximo. Por eso es que se fue cambiando del sodio al mercurio en la iluminación pública y de la iluminación vial, ¿verdad? Alumbrado público. Y después se terminó por pasar nomás ya al LED. Porque esto tardaba en encenderse, duraba igual, pero tardaba en encenderse. El otro se encendía enseguida. Y cuando hablamos de LED, la duración otra vez es mucho más que 25.000 o 24.000 horas. Entonces, imagínense cambiar el alumbrado público. Mientras más tiempo pueda tener ahí funcionando sin quemarse esa lámpara, mejor. Menos gasto de reposición de lámparas que no sea tan frecuente. Acá vemos aplicaciones de distintos tipos de lámparas. Incandescentes, bueno, todavía, ámbito de aplicación muy general, se presta bien a los alumbrados localizados, decorativos, y dado su bajo costo son interesantes en utilización intermitente. Sí, lo que les decía, si yo voy a aprender y apagar, bueno, uso la incandescente. La mejora de la incandescente, la halógena, alumbrado interior decorativo, alumbrado por proyector en zonas deportivas, aeropuertos, monumentos. ¿Por qué? Por su buena reproducción de color. Las fluorescentes, alumbrado público, son buenas para las carnicerías, naves industriales. La fluorescente se usa mucho para iluminación general en un ambiente que no sea, que la parte estética no sea tanto criterio principal. Por ejemplo, voy a poner nomás la iluminación fluorescente en una sala de clase o en una oficina. ¿Por qué? Porque, bueno, es lo más económico y tiene una duración en vida útil decente, y si se colocan apropiadamente también son buenas para la lectura. Entonces, me sigo quedando con la fluorescente y se utiliza. Normalmente en estos tipos de ambiente para la lectura se necesita un nivel luminoso alto. Entonces, resulta económico para este tipo de iluminación general. Y hablamos vapor de mercurio y vapor de sodio para alumbrado público, iluminación que está a un montaje mayor a 3 metros. Normalmente se utilizan en 6 metros, en 8 metros. ¿Hasta acá alguna duda? Esto es repaso del tipo de lámparas. La iluminación LED se puede utilizar en todos los casos. Hay lámparas con iluminación LED para todo tipo de ambientes.
Vamos a ver entonces los tipos de iluminación. Recordando también la iluminación cuando es directa y cuando es indirecta. Mejor acá para ver. La iluminación directa es la que va dirigida desde la iluminación o los rayos de iluminación van dirigidos hacia abajo en forma directa, iluminando el plano de trabajo. Ven acá como este artefacto está dirigiendo los rayos de iluminación hacia abajo. Y lo mismo estos spots, dirigida la iluminación hacia abajo directamente, sin obstáculo. ¿Cuál es su ventaja? Sus ventajas son, casi ninguna luz es absorbida en la reflexión. O sea, no hay obstáculos, es la distancia más corta del plano de trabajo. Y por lo tanto, representan economía y conveniencia. Y también no necesita gran altura en el techo. ¿Cuál es la desventaja? Puede ocasionar deslumbramiento, sombras y reflexiones indeseables. Famoso, estas lámparas normalmente uno ve, si no ve la lámpara, uno puede ver directamente el rayo y eso puede ocasionar deslumbramiento. Y de repente, de acuerdo a la posición en la que uno se encuentra, puede ocasionar sombra. Entonces, es la más utilizada porque si está en el techo, incide directamente de arriba hacia abajo en el plano de trabajo y no hay una reflexión intermedia. Directamente estoy alumbrando el plano de trabajo. Si se acuerdan, no quiero más citar, pero voy a citar. En instalaciones 2 se daba un teorema que decía que la iluminación era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, no luego a la distancia. Quiere decir que mientras más corta es la distancia entre la fuente de luz y el objeto a iluminar, al cuadrado mejora la iluminación. Ese era el concepto de ese teorema y eso es lo que se ve en la iluminación directa. Mientras menos obstáculo y más corta sea la distancia, mejor. Menos cantidad de lámparas voy a necesitar para cubrir ese nivel luminoso. Pero bueno, también tiene desventajas con el tema de deslumbramiento y sombra. La iluminación indirecta. Acá ocurre que tengo la fuente luminosa, pero primero se está reflejando en el techo y es el techo el que me alumbra el plano de trabajo o en la pared y es la pared la que me alumbra el plano de trabajo. Acá, por ejemplo, se ven que hay unas iluminaciones escondidas en garganta. Y esta iluminación que está por encima de este cielo raso, posiblemente en forma lineal, está iluminando la pared. Y es la pared la que se ve iluminando acá en forma general este lugar. Entonces, es el concepto de iluminación indirecta. Se ilumina el techo o la pared para iluminar el ambiente o el plano de trabajo. Lógicamente, siguiendo el mismo criterio anterior, esto es menos económico. ¿Por qué? Porque la luz recorre mayor distancia. ¿Cuáles son sus ventajas? El ambiente queda más confortable al no haber esa iluminación directa, las sombras son escasas. ¿Y cuáles son las desventajas? Puede ser también aburrido y puede ser un sistema de iluminación costoso. ¿Y qué pasa también si yo tengo que iluminar techo y pared? ¿Quién me dice? Yo tengo que iluminar techo y pared. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hace la iluminación? ¿Qué pasa cuando se nos alumbra? ¿Quién me dice? O si no, voy a cargar en el foro. Si no me responden, voy a cargar en el foro. ¿Se generan más sombras, puede ser? La desesperación para que no haya tarea. No. Escúchenme. Cuando se nos ilumina, se nos descubre, se nos ve, se ven nuestras imperfecciones. Y si las terminaciones de techo y paredes no son perfectas, la iluminación indirecta descubre eso. Porque estoy iluminando techo y paredes.
Entonces, esa también es una desventaja de la iluminación indirecta, aparte de su costo y de que el ambiente puede tornarse un poco aburrido. La iluminación directa e indirecta es la combinación. Hay, por un lado, se pueden tener luminarias. Definamos luminaria. Luminaria es el conjunto del artefacto y su lámpara. Esto es una luminaria. Se tiene un artefacto colgante y la lámpara que no se ve forma parte del conjunto luminaria. Artefacto más lámpara. Acá, por ejemplo, se tiene también un artefacto, una luminaria. El artefacto sería la pieza metálica que está empotrada en este cielo raso y las lámparas que están metidas dentro. El conjunto del artefacto, la parte física de soporte y la lámpara. Esa es la luminaria. Entonces, yo puedo tener una iluminación directa e indirecta combinando iluminación directa o artefactos de iluminación directa con artefactos de iluminación indirecta. Acá se ve muy bien un artefacto de iluminación indirecta o una luminaria de iluminación indirecta. Se tiene iluminado el techo y yo no veo el fluorescente. O yo no veo la lámpara, puede ser una tira de LED también, pero si fuera una tira de LED, seguro que se iba a ver, porque la gente no sé por qué tanto quiere ver los LED. A mí no es que me guste tanto ver los puntitos, ¿verdad? Pero acá no hace falta poner LED. ¿Para qué voy a gastar en poner LED si puedo poner fluorescente y no se va a ver y va a quedar estético? Ese es mi criterio. Ustedes pueden tener un criterio diferente. Ustedes me pueden decir, bueno, ¿sabes qué? El proyecto me admite un costo inicial elevado porque se busca una eficiencia energética, entonces ponemos LED, profe. Ah, perfecto. Hay un criterio técnico que ustedes pueden aplicar para poder justificar ese tipo de selección. Y ahí se ve de vuelta. Tenemos la misma función, el mismo aspecto humano, tenemos el mismo aspecto estético, porque no voy a ver ni LED ni el fluorescente. Tengo dos opciones tecnológicas, entonces ahí decido por el factor económico. Entonces, por un lado, iluminación directa e indirecta, combinando artefactos directos, una iluminación directa y una iluminación indirecta. O puede ser que hayan artefactos directos, indirectos, que es, por ejemplo, el caso de esto. Esto es directo, indirecto. Acá no está nomás lastimosamente prendido en la imagen, porque hay artefactos que la lámpara se ve y no se ve. Y si vemos para atrás un ratito, el directo, indirecto, general, difuso, solamente entre un 40 y un 60% de la iluminación va dirigido hacia arriba o hacia abajo, sería hacia el plano, hacia el plano que uno quiere iluminar. Entonces yo tengo la luminaria, tengo el artefacto en el que solamente, o sea que no el 100% de la iluminación va hacia abajo, o sea, no es directo, pero un 60% o un 50% de la iluminación va hacia abajo, entonces es directo, indirecto o lo que es lo mismo, general, difuso. Y un tipo de artefacto que me hace esto son estos artefactos que tienen la rejilla difusora. Esta rejilla difusora hace que parte de la luz vaya hacia abajo y parte de la luz se refleje de vuelta en los espejos que trae este tipo de artefacto y entonces después vuelve a bajar. Entonces directamente va hacia abajo solo una parte de la luz. A ver si después les puedo mostrar otros ejemplos de lo que es directo, indirecto, pero también hay artefactos mismos que son directos, indirectos y que se puede lograr el aspecto de la iluminación directa, indirecta. Acá hay unos ejemplos. Dice, las luminarias están normalmente suspendidas, pudiendo variar las proporciones de iluminación directa e indirecta, cambiando el efecto 80-20, principalmente directa, a 20-80, principalmente
indirecta. Entonces ahí clasifica. Si tengo 80% directo y 20% indirecto, se puede decir que es principalmente directa la iluminación, y al contrario, 20-80 sería principalmente indirecta. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, las ventajas son las ventajas de ambas. Los usuarios normalmente prefieren esta combinación porque ofrece mayor brillo, evita sombra. Y la desventaja necesita mayor altura de techo y la instalación es más costosa que una directa pura, lógicamente por la introducción de la iluminación indirecta. La iluminación general es el concepto, es la que da el nivel luminoso básico o principal a un ambiente. Nosotros podemos ver el reglamento de baja tensión de la ANDE en la tabla 4C, que es esta. ¿Cuáles son los niveles luminosos típicos que nos ofrece el reglamento de la ANDE? Típicos mínimos. En un banco, en una biblioteca, espacio de servicio, estaciones de servicio, estaciones de ferrocarril, y esto sigue por 3 o 4 hojas, donde en luces me dan el nivel luminoso mínimo, típico de un lugar. Por ejemplo, una iluminación general de un banco, 150 luxes. Para obtener la iluminación general, se puede optar por una iluminación directa, indirecta o combinada, buscando siempre equilibrio de función, economía y considerando la uniformidad de la iluminación. ¿Qué es la uniformidad de la iluminación? Cuando hacíamos proyecto de iluminación, recuerdan que sacábamos el número de lámparas y después distribuíamos esas lámparas o esas luminarias, conjunto artefacto lámpara, en forma uniforme en el ambiente, de tal manera de que esto, si yo digo que en mi oficina va a haber 400 luxes, yo pueda tener las lámparas ubicadas uniformemente de tal manera que pueda garantizar que sean 400 luxes en todos lados, no solamente en un sector de ese espacio que yo calculé. Y también para reforzar la iluminación general, si se busca el realce de un objeto o punto focal, se debería, por economía, recurrir a otro tipo de iluminación que podía ser la iluminación de acentuación. O sea, en el proyecto de iluminación buscamos el nivel luminoso mínimo de ese tipo de lugar o de ese ambiente, el mínimo para la iluminación general. Y para refuerzo de iluminación, buscamos hacerlo a través de una iluminación de acentuación. Ejemplo, baños y cuartos de aseo. La iluminación general se usa 100. En el espejo, donde hay mayor requisito de nivel luminoso, se busca 200. No hace falta poner 200 en todo el baño. Solamente en la zona de espejo se refuerza la iluminación con una iluminación de acento. La iluminación de acentuación también sirve para remarcar o resaltar detalles. Acá se ve cómo se resaltan los arcos. Acá se resaltó la obra de arte. Se utilizan entradas, antesalas, se marca el piso, se usa para indicar los caminos. Esto es un recurso de arquitectura que ofrece posibilidades para agregar interés a los ambientes, hacerlos más atractivos, menos monótonos. Este tema de iluminación exterior, iluminación de fachadas, iluminación de acentuación, no hay una fórmula, no es algo que se calcule, es algo que se modela y que se diseña de acuerdo a la sensibilidad de cada proyectista, pero hacerlo siempre con criterios técnicos, también ver cuál es la disponibilidad tecnológica, ver la temperatura de color, ver la fidelidad cromática, la reproducción cromática. Utilicen los conceptos a su favor. La iluminación en casos especiales, podemos agrupar, hay muchísimos casos, podemos agrupar iluminaciones interiores y iluminaciones exteriores. La iluminación interior podemos hacer
dos grandes grupos: la iluminación de emergencia y programas específicos. Hospitales, supermercados, estaciones de servicio, cine, teatro, oficina. Muchas veces la iluminación sirve para crear una identidad y para vender. Entonces, en los programas específicos hay que atender cuáles son los requisitos del cliente, específicamente. Y hay aspectos técnicos también que se ven en los hospitales. Y vamos a ver algunos ejemplos, pero esto es algo que, como les digo, tiene mucho que ver. Nosotros le podemos mostrar los recursos técnicos, que es lo que nos interesa y forma parte de la competencia de la materia, pero acá hay muchísimo para profundizar específicamente en este tema de programas. La iluminación exterior también es el otro gran grupo, de fachadas, de jardines, piscinas, campos deportivos, estacionamiento vial, por citar algunos. Tantos tipos de iluminación o tantas soluciones de iluminación como tipos de espacio puedan haber. La iluminación de emergencia, no puedo no mencionar. Acá, por ejemplo, vemos algunos casos. Iluminación de emergencia. Dice, más seguridad, mejor iluminación. Cuando hablábamos de la iluminación autónoma, ¿se acuerdan que hablábamos de generador? Por eso es que no puedo no mencionar. Hablábamos de generador y les decía, la iluminación cuando no es autónoma debe estar conectada al generador. ¿Y cuáles son las iluminaciones autónomas? Pues bueno, son estas, las que vienen con baterías. Y ven acá, ahí enseguida ya estamos entendiendo después de la clase de hoy los lúmenes. Esta tiene 30 lúmenes de nivel de flujo luminoso. Esta tiene 30, esta tiene 1200